bienvenidas a las nuevas y bienvenidas a las que ya lleváis más de una sesión o las de siempre, porque hay gente que repite cada semana. Bueno, estos encuentros, bienvenida Rocío también. Gracias por traernos esta charla tan interesante. Y bueno, voy a presentar un poco la actividad, como siempre. Brevísimamente, la Fundación SEPPOL realiza formación en sexología desde hace ya 38 años, aunque está en activo desde algunos años antes. Y bueno, para SEPPOL es muy importante el componente práctico de esta formación. De aquí surge estas charlas y la necesidad de realizarlas ahora de manera online, y que hemos visto que es maravilloso poder llegar a tantísima gente, ¿no? Que de pronto antes las hacíamos de manera presencial y llegábamos a 10, 15, 20, 30 personas como mucho, que eran las que entrábamos en nuestra sede. Pero ahora sí, pues hemos llegado casi a ser 100 incluso en algún evento. Entonces, bueno, pues son alumnas del Máster de Sexología y Género quienes presentan estas charlas y estas tertulias, estos talleres, y del curso de Monitora en Educación Sexual con Perspectiva de Género. Hoy vamos a realizar el 10º encuentro. La semana que viene nos acompañarán Tomás, que está también por aquí además, y también Marina Gallego, que nos van a hablar de Tomás de gordofobia y terrorismo corporal, que es como se llama su charla, y Marina Gallego nos trae una charla sobre la sexualidad en personas con diversidad funcional. Bueno, nosotras todos los lunes os haremos llegar al correo electrónico los enlaces para poder acceder a todas estas charlas semanales. Ya no tenéis que apuntaros e inscribiros más. Con que hayáis venido una vez, nosotras todos los lunes os mandamos el enlace y así es más fácil para nosotras y para vosotras. Y bueno, pues por lo tanto estáis invitadísimas. Estas charlas terminarán a finales de julio, ¿vale? Así que todavía quedan unas cuantas por delante. Por otro lado, recordaros que grabamos la sesión y que es muy posible que se publique en YouTube. Así que agradecemos que activéis la cámara y que desactivéis los micros, como podéis ver, porque se oyen un bebé, ahora un niño se está oyendo. Entonces agradecemos que se desactiven todos los micros y que, bueno, y si podéis poner la cámara, pues casi que mejor, porque así también Rocío o la tertuliana o tertuliano del día, pues así puede veros y puede charlar más fácilmente con vosotros. Y nada más, no me enrollo. Doy paso a Rocío. Ella es matrona y está especializada en pediatría. Actualmente está estudiando el máster en sexología y género, como decía, en cantidad. Y nada más. Muchas gracias, Rocío, cuando quieras. Voy a compartir. Voy a empezar a silenciar micrófonos. Suena ahí un motor. Sí. Pero no pasa nada. Vale, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ya ahora? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias por presentarme. Veo a algunos compañeros y compañeras y a otra gente que no conozco, encantada. Pues la charla de hoy la he titulado Nosotres parimos, nosotres decidimos, porque me parece que hablar del tema de la interrupción del embarazo incluye a todas las personas con útero. Y bueno, yo voy a hablar concretamente de cómo está la situación actual en España. Sé que hablo desde el privilegio, porque sé que en este país tenemos una situación en este tema que es muchísimo más ventajosa con respecto a otros países. Y bueno, pues ese es el punto desde el que voy a partir, ¿vale? También. Primero de todo, quería preguntaros a todas que me contestéis en el chat simplemente con un sí o con un no, ¿vale? Si conocéis a alguien cercano, muy cercano, que haya tenido un aborto. A ver ahora yo cómo me manejo con esto, ¿eh? Sí. Sí. No, sí, no. Sí, no. Vale. Fenomenal. Pues creo que somos bastante privilegiados o privilegiadas.
porque... Ay, a ver cómo puedo pasar esto. No lo paso. Ya tengo problemas. Porque en este país es legal, pero sin embargo es algo que se mantiene bastante en secreto y no se habla de ello, ¿vale? Creo que la mayoría de las personas que han tenido un aborto no se lo cuentan a prácticamente nadie, se lo cuentan muy por encima y lo mantienen oculto. Y bueno, el aborto une grandes tabúes, ¿no? Porque estamos uniendo el tema del sexo, o sea, evidencia que ha habido sexo, no tiene por qué haber sido consentido o sí. Evidencia la autonomía, ¿no? La autonomía que tengo yo sobre mi cuerpo a decidir qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo. Y luego una cuestión filosófica, que es lo que significa la vida o la muerte, ¿no? Cuándo empieza la vida. Yo no soy quien para decidirlo, pero es un tema que siempre es controvertido porque implica este conflicto, ¿no? Y me parece que es un tema del que se habla bastante poco. Incluso de los abortos espontáneos es un tema del que se habla bastante poco y sigue siendo bastante tabú. De hecho, muchas personas que están embarazadas hasta que no han pasado las 12 semanas, los 3 meses de embarazo, no lo cuentan, porque dicen que si abortan así nadie lo sabe. Entonces, me parece todavía que es algo que, bueno, pues que sigue estando silenciado, ¿no? Además, me parece curioso cómo hay distintas palabras en otros idiomas, por ejemplo en inglés, para definir o diferenciar la intencionalidad pues de un aborto, ¿no? Miscarriage o abortion, para definir si ha sido algo espontáneo o es algo que, bueno, uno ha decidido hacer, ¿no? Porque no es el momento para tener un hijo o una hija o un hijo. Y si ya es de por sí un tema tabú para las personas que se definen como mujeres o mujeres heterosexuales, muchísimo más lo es para mujeres lesbianas o para personas trans, ¿no? Y al final yo creo que el aborto es algo que afecta a cualquier persona que tenga útero, da exactamente igual y que es algo de lo que creo que es importante que empecemos a hablar, ¿no? Bueno, tengo problemas para pasar la presentación. Vale. El año pasado, en 2019, apareció un movimiento que no sé si habéis oído hablar de él, que es el movimiento You Know Me, que comenzó una actriz americana que se llama Basie Phillips, precisamente para esto, para romper el silencio, ¿no? de algo de lo que no se habla. Y bueno, pues se consideraba que es importante tener estas conversaciones entre mujeres y entre personas con útero, y sobre todo lo que es importante es no estigmatizar, es decir, normalizar el hecho del aborto, ¿no? Porque es que además, con nuestro silencio, al final acabamos siendo cómplices, ¿no? De la violencia también. Y muchas veces esa violencia también consiste en acusar, en juzgar, en cuestionar cuáles son los motivos por los que esa persona ha decidido no seguir adelante con ese embarazo, ¿no? Y al final los motivos son absolutamente personales, ¿no? Además, yo creo que hablar del tema del aborto es algo revolucionario porque visibiliza la sexualidad de todas las personas. Y además permite que no cumplamos con los estereotipos ni con las normas que nos impone el patriarcado de que tenemos que ser madres, ¿no? Nos da cierta autonomía. Luego, además, muchas personas cuando por fin hablan de esto, que han estado en silencio durante años, te dicen, pensé que era la única persona que lo había hecho. No conocía a nadie a mi alrededor que hubiera abortado. Y en realidad se sabe que 1 de cada 4 mujeres en el mundo, como mínimo, aborta, ¿no? O sea, que aquí todo el mundo conocemos a gente que ha abortado y es mucha más de las personas que realmente nos lo han dicho, ¿no? Luego, además, me parece que es también un momento de cuestionar cuáles son los motivos que se aceptan socialmente, que parece que hay algunos que son muy obvios, y es el hecho de que te hayan violado o el feto traiga una malformación muy grave, pero el resto de motivos están siempre muy cuestionados, ¿no? Al final, las mujeres y las personas con útero acaban siendo siempre víctimas de la sociedad, hagan lo que hagan o decidan lo que decidan. Yo creo que es importante que aprendamos a mostrar empatía con todas las personas que pasan por este proceso, ¿no? Por ese silencio que a veces han tenido que mantener para no ser juzgadas, no ser perseguidas, ni recibir la opinión de nadie.
para no sentir vergüenza, ¿no? Ese estigma que supone el aborto en muchísimas sociedades, para no tener una persecución legal, porque en muchos países está prohibido y está penado legalmente, ¿no? Y luego además creo que hay que ser consciente de que en muchas situaciones esas personas tienen que afrontar un coste económico muy grande, porque en este país el aborto es gratuito en una serie de supuestos, pero cumpliendo una serie de condiciones. En otras no, ¿no? Y en otros países ni siquiera hay esta opción. Y bueno, creo que mucha gente pasa por todo esto, pero que también hay que ser consciente que otras personas no. Para otras personas interrumpir un embarazo que no desean en ese momento no supone un conflicto. Y esto también es una realidad, ¿no? No sé si sabéis que el día 28 de septiembre es el Día Internacional del Aborto en el mundo y la idea que tiene es reivindicar el derecho al aborto de forma libre y segura para todas las personas, ¿no? Que lo necesiten. Este es un mapa del año pasado, del 2019, que indica en qué países está permitido el aborto de una forma más o menos libre o sin restricciones. Pone sin restricciones, pero no es del todo real eso. O sea, hay una serie de restricciones o requisitos. Como vemos, el hemisferio norte es mucho más libre en ese sentido y en el hemisferio sur hay muchísimos más problemas para poder interrumpir un embarazo que una persona no desea seguir adelante, ¿no? Yo creo que el derecho sexual y reproductivo que supone el aborto lo supone porque tiene una serie de consecuencias cuando se lleva a cabo en condiciones inseguras que son importantes, ¿no? Hay más o menos, estos datos son del 2014, y dicen que hay unos 56 millones de abortos en el mundo al año, de los cuales aproximadamente un 45% se realizan en condiciones de no seguridad y 8 millones en condiciones muy peligrosas. Hay personas que dicen que legalizar el aborto lo que hace es aumentar el número de abortos que va a haber en el país. Esto no es cierto, porque se sabe que más o menos 34 de cada 1000 mujeres en los países donde el aborto es legal interrumpen su embarazo y en aquellos en los que es ilegal unas 37 mujeres de cada 1000. Hay más tasa de aborto en regiones en desarrollo que en países con niveles más industrializados. Y bueno, pues lo que hemos comentado antes, sobre todo en Asia, en África y en América Latina es donde se centran las condiciones más inseguras para interrumpir un embarazo. Cada año mueren aproximadamente entre 22.000 y 44.000 mujeres como consecuencia de abortos realizados en condiciones no seguras. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. El otro día nos habló Alba de los derechos humanos, yo solamente remarcar unas cositas rápidas, y es que el aborto tiene que estar dentro de los derechos humanos, porque los derechos humanos nos dicen que todas las personas tenemos que ser iguales en dignidad y derechos, sin hacer ningún tipo de distinción entre raza, sexo, religión o cualquier otra origen, que tenemos que ser libres y vivir en condiciones de seguridad, por lo tanto un aborto practicado de forma segura, que no debemos ser sometidos ni a tortura ni a un trato cruel, degradante o inhumano. Y yo creo que llevar a cabo un embarazo que una persona no desea es algo cruel e inhumano. Que todos somos iguales ante la ley y que la ley debe protegernos a todas. Y además debemos ser amparadas si se violan nuestros derechos fundamentales. Además, el artículo 16 dice que tenemos derecho a fundar una familia, no especifica qué tipo de familia, y por tanto yo puedo decidir tener o no tener hijos si quiero formar una familia, ¿no? Y además tenemos derecho a que se nos asegure nuestra salud y el bienestar. Luego, además, el aborto estaría reconocido dentro de los derechos sexuales y reproductivos que se acordaron en el Cairo en el 94 y en Beijing en el 95, ¿no? Que dice que todas las personas tenemos derecho a una salud reproductiva y a la planificación familiar y, por supuesto, a decidir el número de hijos que queremos tener, si es que queremos, y el espaciamiento entre unos y otros hijos. Tenemos derecho a la privacidad y a estar libres de ningún tipo de discriminación. Y la verdad es que aunque las leyes son cada vez más inclusivas, siempre hay discriminaciones.
Tenemos derecho a que se modifiquen las tradiciones y las costumbres que violan el derecho de las mujeres, y esto incluye creencias religiosas que pueden limitar, o creencias de otro tipo, ideologías de otro tipo que pueden limitar mi derecho a tener autonomía sobre mi propio cuerpo, libres de violencia sexual y además a disfrutar del progreso científico, en el sentido de que si la sanidad avanza en una línea, pues que me pueda ofrecer los métodos más seguros para yo poder llevar a cabo esta interrupción. Y ahora os quería poner un vídeo, a ver, cortito. ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Sí. Pues le doy. A ver si luego se ve. Las mujeres de todas partes del mundo recurren a abortos inducidos, y las razones por las cuales los tienen son similares. En aquellos lugares donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren de todas formas a este procedimiento, incluso cuando eso significa violar la ley. De hecho, no hay una relación determinante entre el estatus legal del aborto y la frecuencia con la que éste se lleva a cabo. Algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde el aborto está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados. Las tasas de aborto más bajas del mundo se encuentran en Europa Occidental, donde el procedimiento es legal y ampliamente accesible, pero donde los niveles del uso de anticonceptivos eficaces son altos y la tasa de embarazos no planeados es baja. La mejor forma de reducir el número de abortos no es prohibiéndolo, sino ayudando primero a las mujeres a evitar embarazos no planeados. En el mundo en vías de desarrollo, hay 222 millones de mujeres que desean evitar un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo moderno. Para muchas mujeres, los servicios y métodos anticonceptivos que están a su disponibilidad son limitados y no se ajustan a sus necesidades. Otras mujeres ni siquiera tienen acceso a servicios de planificación familiar, y algunas mujeres necesitan una mejor consejería y más autonomía para tomar sus propias decisiones relacionadas con la maternidad. Si las necesidades de planificación familiar de estas mujeres se satisficieran, los resultados serían espectaculares. El número anual de embarazos no planeados se reduciría de 80 millones a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Lo que es aún más importante, esto podría salvar la vida de miles de mujeres. Penalizar el aborto no impide que este se lleve a cabo, pero sí conduce a que lo lleva a la clandestinidad. Como consecuencia, las mujeres se ven obligadas a recurrir a procedimientos riesgosos, a menudo realizados por proveedores no capacitados o en condiciones insalubres, y muchas mujeres aún tratan de practicarse abortos ellas mismas. Las consecuencias pueden ser terribles. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Cada año, 47,000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del aborto inseguro. Casi todas estas muertes se producen en países con leyes de aborto sumamente restrictivas. Y millones de mujeres más resultan heridas, algunas de forma grave y permanente. Se trata de una crisis de salud pública que debe ser abordada. Para reducir las enfermedades y las muertes maternas, es fundamental asegurarse de que las mujeres que lo necesitan tengan acceso a un tratamiento médico después de un aborto inseguro. Pero esto es solo el primer paso. En todos los países, incluso en aquellos con los niveles más altos de uso de anticonceptivos, existe la necesidad del aborto. Poder tomar su propia decisión sobre si quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner su salud o su vida en peligro,
Es el derecho fundamental de toda mujer. Es hora de que todos los países hagan realidad ese derecho. Vale. Voy a intentar volver a donde estaba antes. Vale, para mí es importante lo que, bueno, hablan siempre de mujeres, ya he dicho que cualquier persona que tenga útero y que se pueda tener un embarazo. Y para mí es importante algo que ha dicho, cualquier mujer que no desee estar embarazada va a hacer todo lo posible, o cualquier persona que no desee estar embarazada va a hacer todo lo posible para no tener ese embarazo, para no seguirlo adelante. Y a veces se producen situaciones realmente duras y complicadas. Entonces, yo creo que hay que ponerlo fácil y seguro para que la gente no se tenga que ver en estas situaciones, ¿no? Para mí el aborto es uno de los objetivos básicos del feminismo, bueno, para mí y para todo el mundo, ¿no? Y creo que es un acto político porque lucha contra el control patriarcal que nos obliga a ser madres como mandato de género, ¿no? Entonces es algo que hay que defender porque yo decido si quiero ser madre o no quiero serlo, ¿no? Y cualquier persona debe decidirlo. Porque tenemos ese derecho a ser libres y tomar autonomía sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? A poder autogestionar lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Y por eso hay que reivindicarlo. Creo que además que visibiliza una realidad, y una realidad que no es igual para todas las personas. O sea, se ha visto claramente en ese mapa que hay diferencias entre el norte y el sur del mundo, como en muchísimas otras cosas, ¿no? Que además el aborto como acto político tiene que reivindicar la seguridad de esa misma intervención, ¿no? Para que nadie se tenga que poner innecesariamente en riesgo su salud y su vida. Y que por supuesto no tendría que estar castigado, ¿no? No tendría que estar penado por las leyes. Y por supuesto tendría que ser gratuito, incluido dentro de los sistemas sanitarios, porque si no, no se convierte en un derecho, sino en un privilegio donde las personas ricas podrán acceder a él, como ocurría en España en los años 60-70, que la gente se iba a Londres, y las personas pobres pues no pueden, ¿no? Este es una performance que se hizo en la 31ª Bienal de San Paulo para reivindicar precisamente la lucha por el aborto y está colgada en ese enlace que podéis ver. Son unas personas pidiendo dinero para abortar, ¿no? Precisamente por esto, porque supone un gasto muy alto. Y bueno, quería hacer un recuerdo cortito de la historia reciente del aborto en España, de este último siglo. Y nada, pues no sé si sabíais, yo no lo sabía esto, que en 1937, durante la Segunda República en Cataluña, se despenalizó el aborto y era legal realizarlo durante las primeras 12 semanas de gestación. Lo que pasa es que esto duró muy poco, duró como 6-8 meses hasta que llegó el bando franquista y lo abolió y además decretó delito de pena de prisión tanto para las personas que asistían a la embarazada como para la embarazada. O sea que... Y estuvo prohibido en España hasta 1985, o sea, durante muchísimos años. Creo que mucha de la gente que hay aquí ni siquiera había nacido en esta época. En el 85 se estableció una ley de supuestos donde se podía interrumpir el embarazo en 3 supuestos, que era el riesgo grave para la embarazada, en caso de violación, pero tendría que estar denunciada, que entonces aquí ya nos estamos dejando atrás a muchas personas que no denuncian y tienen una agresión sexual, y en el caso de malformaciones graves del feto. Y esto cambió en el año 2010 con la ley de Zapatero del Partido Socialista, con la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se llamaba así esta ley, que era una ley de plazos, que luego en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más despacio, y que, bueno, en el año 2015, con el gobierno del Partido Popular, se modificó. Y se modificó de tal manera que hubo un cambio que afectaba a las menores de 18 años. Las mujeres de 16 y 17 años, lo que establecía la ley del 2010 es que podían interrumpir su embarazo de forma libre, no necesitaban el consentimiento de sus tutores legales. Y a partir del 2015, las mujeres de 16 y 17 años necesitan el consentimiento por escrito de sus tutores legales, progenitores o de las personas que tengan la patria potestad. ¿Vale?
Y bueno, la ley de 2010 tenía como objetivo pues, garantizar los derechos fundamentales de salud sexual y reproductiva que había establecido la OMS. Me encanta esta frase de Margarita Pisano, ¿no? Que no es un acto inocente que cada cierto tiempo se vuelva a atacar el aborto más inquisitivamente, mostrando las contradicciones de un sistema enfermo, más conservador en sus propuestas y más libertino en las sombras de la ilegalidad. El sistema construye artificialmente sus propias contradicciones para no tener que resolver los problemas más mínimos y fundamentales como el derecho a comer y a la vida. Y bueno, quería hablar ahora un poquito de cómo es la ley actual, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en este momento en España y qué es lo que nos dice la ley acerca de la interrupción voluntaria del embarazo? Nos dice que el embarazo puede ser libre, gratuito, con las siguientes condiciones. Una, que se debe realizar en un centro sanitario público o privado, un centro que tiene que estar acreditado y tiene que realizarlo un médico o médica que sean especialistas en la materia. Que debes ser mayor de 18 años y si no lo eres, si tienes 16 o 17, tus tutores tienen que estar ambas personas, si hay dos, de acuerdo, y si no hay un problema. Y esto fue lo que os comento que fue modificado en 2015. Las personas menores de 16 años, de 15 y menos, sí que necesitan el consentimiento escrito de sus progenitores. De todas maneras, la ley te dice que siempre se actuará por interés superior del menor, de la menor. Y será libre y gratuito para las personas residentes en España. Las personas no residentes o en situación irregular pueden acceder al aborto, pero tienen que pagarlo. Vale. A ver, no sé. ¡Uy! Me he ido. No consigo ver la barra. No sé si alguien tiene preguntas o algo. Si no, sigo. Vale. La ley actual no es una ley de supuestos, aunque hay unos supuestos, es una ley de plazos. El primer plazo es que el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo a petición de la persona. Es decir, no tienes que alegar nada, simplemente decides que no quieres seguir adelante con el embarazo y eso es suficiente. Y el segundo caso es que es legal por causas médicas, que vamos a ver también un poquito más despacio. Cuando hay un grave riesgo para la salud de la madre, dice madre la ley, pero no tengo constancia de que en personas trans haya habido ningún tipo de problema, ¿vale? Es legal cuando hay un riesgo grave para la salud hasta las 22 semanas de gestación. Y a partir de las 22 semanas de gestación sería posible realizarlo siempre y cuando lo autorice un comité de ética clínica. Los requisitos que hay que cumplir es aportar el DNI, el NIE o un pasaporte en vigor. Y en la Comunidad de Madrid en concreto, para la financiación es necesario tener una tarjeta sanitaria individual, lo cual también está eliminando de esta posibilidad a muchas personas que no tienen tarjeta sanitaria en este momento. Y lo que he comentado, en el caso de menores de edad, consentimiento expreso de sus tutores. ¿Quién compone el Comité de Ética Clínica? Vale, lo iba a comentar luego. El Comité de Ética Clínica, para una interrupción mayor de 22 semanas, tiene que estar compuesto por 3 personas. 2 personas tienen que ser especialistas en ginecología y una persona tiene que ser especialista en pediatría. De las cuales, de estas 3 personas, la persona embarazada en cuestión, la que quiere interrumpir, puede elegir que forme una de las personas que formen parte del comité. ¿Vale? Me dice Sabina que yo me he quedado con duda de esa opción, en qué casos podría ser. Ahora no entiendo muy bien a qué te refieres, Sabina, pero ahora os cuento, es que sigo, ¿vale? Si no queda claro, me lo volvéis a preguntar. Vale, entonces, en el caso de que el aborto sea a petición de la embarazada, que estés dentro de las 14 primeras semanas de gestación, es posible que interrumpas siempre y cuando acudas a un centro, comentes que tú no quieres seguir adelante con el embarazo y entonces vas a recibir información, esto está establecido así en la ley,
te obligan a que recibas información sobre los derechos, las prestaciones y las ayudas que da el Estado para que sigas adelante con ese embarazo. Es decir, tú sigues adelante con ese embarazo y el Estado te va a proporcionar determinadas ayudas y prestaciones. Se supone que con esta información tienes que estar pensando el tema durante 72 horas antes de poder decidir firmemente que quieres llevar a cabo la interrupción. Y pasadas estas 72 horas, ya entonces sí podrías realizarte la interrupción del embarazo. No sé si esto queda claro. ¿Vale? Sigo. Es un poco lío esto del chat y la imagen y que no veo a la gente. Vale. ¿Y cuál es la otra posibilidad de interrumpir un embarazo en España? Bueno, pues se puede hacer por causas médicas, excepcionalmente y solamente en estas circunstancias. Pues si la embarazada está, la persona embarazada lo está de menos de 22 semanas de embarazo. Para que os hagáis una idea, un embarazo dura unas 40 semanas, unas 22 semanas se equivaldrían a unos 5 meses de embarazo, 4 y medio, nunca cuadra, ¿vale? Pero más o menos eso, ¿vale? Menos de 22 semanas, que existe un grave riesgo para la vida de la embarazada y que esto esté dictaminado en un informe elaborado por un médico o médica especialista previamente, ¿vale? Y además este médico o médica especialista tiene que ser una persona distinta a la que practique la interrupción del embarazo, ¿vale? Veo que estáis escribiendo. En todas las consultas de IVE se realiza ecografía para datar la gestación. Es legal que se enseñe a la gestante el latido, por si podría ser motivo de coacción. Cuando dices menores de 18 indicas 16 y 17. ¿Y menores de esta edad? Vale, son dos cosas distintas. En todas las consultas de IVE no tienen por qué enseñarte el latido. De hecho, efectivamente, tal y como tú dices, es una forma de coacción. No sé si ha sido en Polonia, creo, que salió el año pasado, que querían obligar a las mujeres que querían interrumpir antes de decidir la interrupción a que escucharan el latido. Por supuesto que es coacción. Y en todas las consultas de IVE se realiza una ecografía. Desde luego, si vas a la sanidad pública es bastante probable que te vayan a realizar una ecografía. Si vas a la sanidad privada, a una clínica, no estoy segura de si en todas lo realizarán, ¿vale? En algunas sé que no, pero no sé si en todas. Pero no necesitas escuchar el latido y yo sé que en muchos sitios no te obligan, que me parece horrible, esto es una opinión personal, a que escuches el latido. Y luego pregunta Mónica, cuando dices menores de 18, indicas 16 y 17. Vale, lo que dijo la ley del Partido Popular del 2015 es que las mujeres de 16 y 17 que antes podían interrumpir su embarazo de forma libre, sin pedirle permiso a nadie, ahora lo tienen que hacer con permiso de sus progenitores o de sus tutores legales. Las menores de 16, es decir, las de 15 para abajo, siempre tienen que pedir permiso a sus tutores legales. Esto tiene que ver también con el tema de la ley de autonomía del paciente, ¿no? Si tú tienes que someterte a una intervención quirúrgica y eres mayor de 16, tú libremente puedes decidir si quieres someterte a esa intervención o no, pero menores de 16 son los progenitores los que toman la decisión. No sé si queda claro. ¿Vale? ¿Cuál es bueno, lo que estaba comentando, menos de 22 semanas, riesgo para la vida de la persona embarazada con un dictamen médico. Si es por riesgo vital, es decir, ocurre una emergencia, no haría falta que este dictamen médico estuviera, ¿vale? Pero tiene que ser una situación realmente complicada, ¿vale? Otra opción, que estés embarazada de menos de 22 semanas y que el feto tenga anomalías o enfermedades graves. Pero aquí entonces ya tiene que haber dos dictámenes médicos, ¿vale? De dos médicos o médicas especialistas diferentes y que además tienen que ser diferentes a la persona que realiza la interrupción del embarazo, ¿vale? O sea, si el problema es del feto, dos especialistas tienen que determinarlo y luego otra persona será la que lleve a cabo la interrupción. Y luego, quizá el caso más complejo es cuando los fetos son mayores de 22 semanas de embarazo, ¿vale? Y se detectan, porque se pueden detectar tardíamente,
anomalías fetales o bien que sean incompatibles con la vida o bien enfermedades que sean muy graves y que vayan a tener repercusiones muy graves sobre esa vida. Entonces aquí tiene que haber el dictamen de un especialista médico, ¿vale? Distinto a la persona que va a llevar a cabo la interrupción, pero es que además te tiene que autorizar un comité de ética clínica, ¿vale? Tú con ese dictamen tienes que ir a un comité, que he dicho que está formado por 2 personas especialistas en ginecología y una persona especialista en pediatría, de las cuales tú puedes elegir a una de esas 3 personas, y esas personas son las que deciden si tú puedes interrumpir el embarazo o tienes que seguir adelante con él. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en España, ¿vale? No sé si se queda claro. A ver si soy capaz. Vale. Bueno, pues ¿qué pasos tenemos que seguir si estamos embarazados o embarazadas de menos de 14 semanas y decidimos que queremos interrumpir el embarazo? Que como ya hemos comentado, se hace de forma libre, no hace falta pedirle permiso a nadie ni darle ninguna explicación a nadie de cuáles son los motivos, ¿vale? Hay 2 vías para hacerlo. Una es acudir al trabajador o trabajadora social de tu zona, que suelen estar ubicados en los centros de salud o en los centros del ayuntamiento. Harías una primera visita y entonces te informa de lo que he comentado antes, de qué ayudas da el Estado para seguir adelante con el embarazo. Tienes 72 horas para leer esta información y pensarlo y te citarán al cabo de 72 horas o más en una segunda visita. Si finalmente has decidido que efectivamente quieres interrumpir el embarazo, entonces envían todos los documentos a la Consejería de Sanidad, que aquí en Madrid está en la calle Sagasta, y estos trámites vienen a prolongarse como una semana o 10 días más, ¿vale? Te llamarán de allí, de la Consejería de Sanidad, tú tienes que ir allí y te dan en un sobre todos los documentos ya directamente para ir a una clínica privada, ¿vale?, para interrumpir el embarazo. En España hay muy pocos hospitales públicos que realicen interrupciones del embarazo por debajo de la semana 14. Prácticamente todas se derivan a la sanidad privada, ¿vale? Eso sí quiero que lo sepáis porque a mí me llama la atención, ¿vale? Hay otra vía para hacerla que es un poquito más rápida, que sería acudir directamente a la clínica privada que tú has elegido. Luego voy a poner la web donde podéis buscar las clínicas privadas por vuestra zona de residencia, ¿vale? Acudes directamente a la clínica privada, haces una primera visita, te dan toda esta información que os estoy diciendo. Otras 72 horas, que eso está por ley, eso no te lo puedes saltar porque está ahí por ley, para que pienses sobre el tema y medites y vuelves a acudir a la clínica. Y ya es desde la misma clínica donde te hacen los trámites con la consejería, ¿vale? Y ya te vuelven a citar otro día para hacer la interrupción. Entonces, suele ser el periodo un poquito más corto, se acortan unos pocos días de esta manera. Voy a ver el chat, que me estáis comentando cosas. Efectivamente, te derivan a la sanidad privada, pero está cubierto por la sanidad pública, siempre y cuando cumplas esos requisitos, ¿vale? Tengas DNI, pasaporte en vigor o NIE, tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid y seas mayor de 18 años o menor con consentimiento, ¿vale? Si por edad gestacional próxima a la semana 14 se acelera el proceso, es una pregunta muy buena porque no se acelera el proceso. No se acelera el proceso. Los 3 días son de rigor por ley y eso se tienen que cumplir. Y luego en la consejería, pues bueno, las clínicas privadas sí que informan de la edad gestacional, pero realmente hay unos pasos burocráticos y luego voy a comentaros otra cosa de esto. Los pasos del itinerario, pregunta Tomás, que si los pasos del itinerario verde son solo en Madrid o en todo el país. Cada comunidad autónoma tiene unas características un poquito diferentes. Estas sé que son en Madrid y en más autonomías, pero no en todas, ¿vale? Son en Madrid y en más autonomías. La opción de ir directamente a Sagasta, creo que no está, Beatriz, pero
lo que yo sé es que tiene que haber siempre algo intermedio, o bien a través de la clínica privada o bien a través de trabajo social que lo tramiten. A ver. Y si en el momento de realizarlo por todo el trámite de la semana 14, puedes realizarlo hasta la semana 14 más 6. Aquí podría ser interesante, en este caso, Laura, que hicieran que hicieran, aunque suena un poco duro, pero concretar la fecha quizá por ecografía, porque puede que sean menos semanas. ¿Vale? Es una opción que sé que en algunos casos se realiza. Vale, ¿sigo? No sé si tenéis más preguntas. Vale, bueno, este es el mismo resumen que os he dicho antes. Clínica acreditada, trámites, 7 días de intervención. Al final el proceso son unos 10 días, a veces 2 semanas, más o menos. Vale, ¿sigo? La ley también regula la objeción de conciencia y dice que el personal sanitario puede ser objetor de conciencia, es decir, nadie te puede obligar a llevar a cabo una interrupción del embarazo. Eso sí, tienes que garantizar el centro sanitario, el servicio sanitario, el hospital, el centro de salud, etcétera, tiene que garantizar el acceso al centro sanitario acreditado a esta persona. Es decir, si tú eres objetor de conciencia y decides, no, yo es que no te puedo atender, tienes que facilitarle a esa persona toda la información para que pueda acceder lo más rápidamente posible a un centro donde sí le vayan a realizar la intervención. Si no, estás ejerciendo coacción para que esa mujer tenga dificultades o esa persona tenga dificultades para llevar a cabo la interrupción. ¿Vale? Y bueno, me encanta este cómic. Y ahora quería volver a preguntaros, como os digo, estoy hablando de este país, ¿qué personas creéis que abortan más en España? Ponerme alguna característica que penséis y si lo podéis poner en el chat y ahora lo leo. Dicen, hola, adolescentes, mujeres entre 20 y 30, personas que ya tienen 2 hijos o más, causas médicas, blancas de 30 a 40, personas de más de 35-40, con pocos recursos y en general con poca educación sexual. Yo creo que lo primero que nos saldría a decir a todas es que menores y jóvenes, pero que serán mujeres de 25-40. Bueno, no sé si alguien quiere poner algo más. Yo os voy a poner ahora un pequeño vídeo, ¿vale? A ver si no me lío. ¿Se ve la otra pantalla ya? Sí se ve, sí. Vale, a ver si no la lío esta vez. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas, Solteras, viudas, Divorciadas. están solas, Acompañadas. tuvieron educación sexual, Jamás hablaron de sexo con nadie. son católicas, judías, musulmanas, Evangélicas. No creen en nada. creen en otras cosas, Quieren tener hijos. no quieren tenerlos, Ya los tienen. son pobres, Trabajan. Temen ser despedidas. no tienen trabajo, Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. con el marido, Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. en la calle, Por uno. por varios, Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. en el sur, Lo hacen con dudas. están seguras de lo que hacen, Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad.
Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. A ver si sé volver. Vale. Pues yo me pregunto si realmente es importante saber quiénes son y por qué lo hacen. No lo tengo muy claro, si os digo la verdad. Porque abortan personas de todo tipo con todo tipo de características. Todos los años se publica en el Instituto Nacional de Estadística un informe anual sobre las interrupciones del embarazo que se han llevado a cabo en el último año. ¿Vale? Entonces yo he sacado aquí unos datos, hay muchísimos datos, yo he sacado unos pocos, ¿no? Que son del 2018, que son los últimos publicados, y es el porcentaje de ILE significa interrupción legal del embarazo, ¿vale? El porcentaje de interrupciones según las semanas, la edad de las personas que interrumpen el embarazo, si tienen hijos previos o no los tienen, o les tienen, qué nivel de estudios han cursado, cuál es su país de origen y cuál es su nacionalidad, por qué interrumpen cuando en realidad, si hasta las 14 semanas puedes interrumpir libremente, ¿por qué hay que preguntar esto, no? Y otra serie de cuestiones como, por ejemplo, si han utilizado anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos han utilizado, en qué ciudad vive, si es de más o menos habitantes, si es del mundo rural o es una gran ciudad, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en cuanto... He sacado solamente unos cuantos datos porque me parece que pues yo sí, por ejemplo, sí que tenía algunos prejuicios, ¿no? Entonces, las mujeres que más interrumpen los embarazos no son las adolescentes, sino que son las mujeres adultas, ¿vale? Entre los 20 y los 30 años, seguidas de las mujeres entre los 30 y los 35 años, más que las mujeres menores de 20 años, que como veis, un 8,9%, ¿vale? La mayoría de las mujeres que interrumpen tienen hijos previos y tienen pareja, ¿vale? Comparado con mujeres o personas con útero que no tienen descendencia o que viven con su familia o con otras personas. Y la mayoría de las personas que interrumpen son de nacionalidad española también, ¿vale? Voy a ver un momento el chat. Bueno, me gusta esta frase también, ¿no? Que las personas abortan por todo tipo de razones, pero una nos une, ¿no? Y es el deseo de regular nuestros propios cuerpos y de decidir sobre nuestro futuro, ¿no? A ver si vuelvo a mirar el chat bien. No hay nada nuevo, yo creo. Ah, vale, ya está, perdón. Vale. Pues paso a la siguiente, si lo consigo. Para mí, al final, un poco como resumen, da igual el motivo por el que lo hagas, la decisión es tuya, es de la persona que tiene útero, ¿no? Y que interrumpir sea algo legal y libre no significa que siempre sea una decisión fácil, a veces supone un conflicto, a veces pueden aparecer sentimientos de duelo y de culpa, porque socialmente todavía el aborto está visto como algo con connotaciones negativas y estigmatizantes, ¿no? Y bueno, también hay personas que no viven esto, que no tienen este sentimiento. Este dibujo me encanta, es de Tracy Emin, que es una artista que interrumpió 2 veces 2 embarazos y ella dice claramente que ella no quiere ser madre ni nunca querrá serlo y que lo volvería a hacer. Y modificó junto con Louis Bourgeois, no sé francés, ¿vale? O sea, mi acento es el que es. Modificó unos dibujos de Louis Bourgeois y hizo estas obras de arte en relación al aborto. Bueno, os voy a hablar un poquito sobre los procedimientos abortivos que están regulados en España.
No me voy a meter demasiado. Si alguien quiere saber más, que me lo pregunte luego por privado, si queréis, ¿vale? Hay dos procedimientos fundamentales. Uno que se hace con pastillas, con medicamentos, un proceso farmacológico, y un proceso quirúrgico, ¿vale? El farmacológico está recomendado para menos de 12 semanas de embarazo. Y si es menos de 9 semanas de embarazo, lo puedes llevar a cabo en tu casa. Hay dos medicamentos para llevarlo a cabo. Se puede usar uno de ellos o dos, dependiendo de las semanas de embarazo, que son el misoprostol y la mifepristona. Y son métodos seguros. Son los métodos que recomienda la Organización Mundial de la Salud como más seguros para interrumpir una gestación. Y luego estarían los métodos quirúrgicos, que se recomiendan hasta las semanas 15 y 17, se pueden hacer antes, pero hasta estas semanas está recomendada. Sí que requieren ingresar en un centro sanitario autorizado y se hacen bajo anestesia o bajo sedación de la persona embarazada. Cualquiera de los métodos son gratuitos, ¿vale? Y lo correcto sería informar a la persona embarazada de cómo se llevan a cabo y que esa persona pudiera decidir libremente cuál prefiere, ¿vale? Y solamente unos apuntes para el tema de la autogestión y de cómo, si decides llevar a cabo una interrupción del embarazo en tu casa, vas al centro, tú puedes ir al centro, ¿vale? Y que te den las pastillas. La mayoría te van a decir que te las pongas en tu casa o te las pones allí y luego te vas a tu casa a esperar a tener el aborto. Y estas son una serie de recomendaciones, ¿no? A mí me parece que es bastante importante el poder interrumpir en tu casa, ¿no? Porque te da autonomía, puedes decidir cuándo lo haces. Si te dan las pastillas en la mano, puedes decidir si te las pones hoy o te las pones dentro de 3 días. Porque hay personas que necesitan estar preparadas o estar acompañadas o no pueden dejar de ir a trabajar ese día y hasta el fin de semana no pueden parar. Entonces creo que es importante esto, ¿no? Tienes esa gestión, porque ayudan a conocer tu cuerpo y para mí todo lo que sea el conocimiento del cuerpo y la autonomía es empoderamiento. Entonces creo que es una opción válida y que ahora mismo se está llevando a cabo. Tú te puedes poner las pastillas, es decir, no necesitas ir a la consulta y que un ginecólogo o una ginecóloga te explore y te coloque las pastillas en la vagina, sino que tú las puedes colocar. Y lo que sí que es muy importante, si llevas a cabo este tipo de interrupciones, es que estés continuamente con alguien, ¿vale? Es un proceso que puede tardar varias horas o a veces varios días. Cuando hablo de días, hablo de 5, 7 días a veces. Y es importante que tengas compañía durante todo este tiempo, ¿vale? Alguien que en caso de emergencia pueda llevar de urgencias, llamar a una ambulancia o actuar, que te pueda cuidar, ¿vale? ¿Qué signos de alarma hay que tener en cuenta? Bueno, pues que aparezca fiebre alta, fiebre de más de 38 grados. Estas pastillas te pueden dar unas décimas de fiebre siempre, pero si es fiebre muy alta, hay que consultarlo. Que tengas un sangrado mucho más abundante que una regla y con un dolor que no se calma con los calmantes habituales que tomes para una menstruación, o que empiece a oler mal, que empiece a oler muy mal, ¿vale? Si no, no tendría por qué tener un olor, es un poco diferente al de una menstruación, pero no es un olor desagradable, ¿vale? Quería hablaros un poco del tema de si decides interrumpir en tu casa, cómo gestionar los restos, porque hay personas que esto les rechina bastante, ¿no? Que deciden que prefieren que se vayan por el váter o a la basura, pero hay otras personas que quieren hacer una despedida, aunque sea algo voluntario, quieren hacer una despedida, ¿no? Entonces, que sepáis que podéis hacerlo, puedes hacer lo que quieras, enterrarlo en una maceta, hacer un ritual, llevártelo a tu jardín y enterrarlo en el jardín, llevártelo al bosque y enterrarlo bajo un árbol. Bueno, es una opción y hay personas que necesitan hacerlo, ¿vale? También os deberían informar, si esta es vuestra opción de interrupción, que entre el 2 y el 7%, las estadísticas varían según donde las mires, ¿vale? Necesitas o bien una segunda dosis de medicación o bien pasar por el quirófano porque no se ha acabado de realizar por completo el aborto. Y bueno, eso creo que es importante que lo sepas porque hay personas que a lo mejor
entonces no quieren utilizar la opción de las pastillas, sino que prefieren pasar por quirófano, ¿no? Estas dos fotos que os colgo abajo son dos documentos, porque bueno, creo que hay gente de América Latina y yo la verdad es que buscando información me ha encantado descubrir toda la autogestión que hay respecto a este tema, ¿no? Y hay mucha información, sobre todo de América Latina, de cómo llevar a cabo un aborto en casa, sobre todo en aquellos países donde no está permitido, no es legal, ¿no? Y también me interesaban algunas cosas que he leído que tenían que ver con la descolonización del cuerpo por parte del gremio sanitario, ¿no? Que el cuerpo era un territorio de conquista que tendríamos que reconquistar y que tendríamos que eliminar el control externo. Y bueno, me parecía muy interesante estos dos documentos. He visto el chat, voy a mirarlo un momento. A ver. Dice Rocío Rodríguez, de los porcentajes están tan repartidos que no es significativo. Precisamente me refiero a que no hay un perfil concreto. Esto es de la otra diapositiva. Exactamente. O sea, ¿quién aborta? Pues todo el mundo. Todo el mundo aborta. Todas las personas que deciden hacerlo. Y Sabina dice, ay, me surgen tantas dudas, perdón por escribirlas todas, pero es que si no se me olvidan. ¿Se colocan las pastillas como los óvulos antifúngicos o es un proceso más complicado? Sí, se colocan en el fondo de la vagina. ¿Vale? También te las puedes tomar por boca. Lo que pasa es que por boca a veces tienen otros efectos en el cuerpo un poquito más intensos y pueden ser desagradables. Sé que en el caso de interrupciones no legales o clandestinas, la gente se las toma por boca porque si te las pones en vagina, a veces pues puede haber restos si tienes que acudir a un hospital y hay gente que teme ser juzgada o tiene miedo y prefiere tomárselas por boca por eso. En caso de que durase más días, ¿podrías tener baja laboral para quedarte en casa? Sí, sí. Tendrías que ir a tu médico o médica de familia y te daría una baja. No tienen por qué saber cuál es el motivo de la baja en tu empresa, ¿vale? Te pueden dar baja por enfermedad común, pero sí, necesitarías una baja. ¿Sigo? Vale. Y... ¡ay! Que se me va. Y esta viñeta me encanta también, ¿no? Porque es... bueno, a mí me parece muy significativa. Dice, he pensado 1000 veces qué haría si me encontrara en esa situación y la verdad es que no sé qué haría. Lo que sí sé es que yo tengo el derecho a decidir, ¿no? O sea, al final, lo decían en el vídeo, hasta las personas que están en contra del aborto, cuando se han visto en estas situaciones, se han recuestionado todos sus pilares, ¿no? Hay que verse en la situación para tomar una decisión. Por tanto, me parece fundamental que sea libre y que todo el mundo pueda tener acceso, que no te coaccionen a seguir adelante con el embarazo. Y bueno, y como a mí me gusta muchísimo meterme siempre en berenjenales, he puesto esta diapo porque creo que al final el aborto siempre es un dilema ético, ¿no? Para empezar por el nombre, por el lenguaje que se utiliza, que se dice aborto, pero hay gente que aborto como que no le gusta, ¿no? Entonces dice ILE, que es interrupción legal del embarazo, y ahora hay personas que dicen que ellas no tienen una ILE, sino que tienen una IVE, una interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, clasifican como IVE aquellas que están por debajo de la semana 14, donde no tiene por qué haber un problema ni en el feto ni en la persona embarazada. Y ILE es como que estoy legalmente autorizada a interrumpir y como que estamos graduando, ¿no? Graduando al final que algo es mejor o peor que otra cosa. A mí me parece interesante pensar en ello. Y luego el tema del aborto nos lleva al tema de la eugenesia, ¿no? Porque, bueno, podemos interrumpir en casos de malformaciones y entonces estamos hablando de interrumpir para que no nazcan personas con diversidad funcional y también para personas con diversidad sexual. Uno de los test que te puedes hacer ahora durante el embarazo para saber si el embrión tiene algún tipo de malformación, algunas de las enfermedades que testea son el síndrome de Turner y de Klinefelter, que son estados intersexuales, ¿no? Entonces, bueno, yo
Lo dejo ahí simplemente para que pensemos. Es un dilema ético muy importante cuando el aborto se lleva a cabo por encima de las semanas 22 de embarazo, porque hay una semana en blanco, como si dijéramos que es la semana 23, donde si ese feto nace no se hace nada. Pero a partir de la semana 24 de embarazo, si hay un parto, se actúa para intentar que ese feto o ese bebé, no sé cómo definirlo para no herir sensibilidades, sobreviva. Y a veces la supervivencia no es en las mejores condiciones. Y luego además hay un tipo de interrupción del embarazo que también es controvertida, que es cuando hay embarazos múltiples de trillizos, cuatrillizos, etcétera, donde se interrumpe a uno de ellos o a dos de ellos, para que no haya más de 2 fetos dentro del útero, ¿no? Al final es que la decisión nunca es tuya. Siempre hay un control social sobre tu autonomía, ¿no? Y sobre la reproducción, y te tienes que ver sometida a lo que dicen las leyes de una manera u otra, ¿no? O sea, en España creo que tenemos una regulación bastante privilegiada si nos comparamos con muchos otros países, pero aún así sigue habiendo lagunas, o yo en mi trabajo veo lagunas todos los días, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Y bueno, una diapo para hablaros de qué es lo que ha pasado durante la cuarentena del coronavirus. Pues, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y eso es lo que ha pasado ahora, durante estos 3 meses casi que hemos tenido de confinamiento, ¿no? Las mujeres se han visto violentadas a la hora de dar a luz, a la hora de parir, pero también se han visto violentadas a la hora de querer interrumpir un embarazo, ¿no? Lo que ha sucedido es que, bueno, pues como los trámites burocráticos no se podían hacer de forma presencial, todo el tema telemático, en vez de agilizarlo, lo que ha hecho ha sido retrasarlo, había cosas que no se podían hacer, y luego algunas autonomías han decidido que, o algunas regiones, sé que esto ha pasado en Cataluña, por ejemplo, han decidido que no llevaban a cabo interrupciones y derivaban a la mujer o a la persona con útero a otra provincia. Cubrían los gastos, pero esto ya supone un traslado, que hay que tramitar otra serie de permisos y al final esto supone una serie de dificultades, ¿no? que hacen que todo sea más complejo. Voy a mirar un momento el chat. Y bueno, decir que en Madrid, durante la pandemia, han disminuido las interrupciones del embarazo un 20%, que a mí me parece un montón. No creo que sea casualidad, porque yo creo que además, teniendo en cuenta que se sabe que han aumentado los casos de violencia de género, porque has tenido que estar en muchos casos encerrada o encerrada con tu agresor, con todo lo que eso implica, me resulta curioso que las interrupciones han disminuido, ¿no? Habría que analizar eso. A ver, que miro el chat. A ver, la interrupción de una múltiple sería por cirugía necesariamente, es la primera vez que oigo sobre eso. Si quieres te contesto luego por privado, Rocío, porque a lo mejor es un poco desagradable. No sabría cómo... No sé si todo el mundo lo quiere oír o no. Si queréis lo cuento, si no, lo dejo para luego. Si alguien no quiere escucharlo, pues que nos lo diga por el chat. Vale. Y lo dejamos para el final. Vale. 4, 3, pues ya está. Vale, pues si hay un embarazo de 3 o más fetos, lo que se hace es una punción, como si fuera una amniocentesis, se pincha la tripa de la persona embarazada, se llega hasta el cordón umbilical de ese feto y se obstruye para que deje de llegarle riego sanguíneo y a veces se inyecta una sustancia para que deje de haber latido también, ¿vale? Tiene un riesgo también para los otros fetos, pero bueno, en general las personas deciden asumir ese riesgo. No sé si os contesto con esto. Pero, Rocío, entonces el feto ese que se interrumpe, digamos que tienes trillizos, se interrumpe un feto y dejamos, o se interrumpen 2 y dejamos 1.
los otros, esos 2 interrumpidos se quedan ahí hasta término de embarazo y entonces... Sí, no siguen creciendo, se reabsorben, ¿vale? Ah, pero se reabsorben, no se tienen que expulsar luego en el momento del parto. Sí, se expulsan, pero suelen más pequeños, ¿vale? Vale. Sigo, no sé si me falta algo. Voy a poner la siguiente. A ver, quito el chat. Esta diapo es para hablar un momento acerca de la violencia obstétrica y el aborto. No sé si sabéis lo que es la violencia obstétrica. Yo creo que la mayoría sí. Es una violencia basada en el género que se ejerce contra las mujeres o personas con útero durante sus procesos de embarazo, parto o posparto. Y también incluye el aborto, ¿vale? Lo que hace es subordinar a la mujer a la decisión del personal sanitario, o bien la discrimina o la degrada o realiza actos intimidantes o la oprime, ¿vale? Al final impide que esa persona embarazada decida sobre su propio cuerpo. Y esto está ocurriendo con el aborto. También está ocurriendo en nuestro país con el aborto, ¿vale? Negar el derecho al aborto en cualquier país y a la gestión individual del número de hijas que quieras tener es violencia obstétrica, ¿vale? Y luego el hecho de que cuando vas a ser asistida o asistido para interrumpir un embarazo tengas un trato degradante o te maltraten o te hagan sentir culpable o cuestionen los motivos por los que tú has decidido interrumpir, incluso que por debajo de la semana 14 te los cuestionen y te digan, pues sigue adelante, si es que lo mejor que puedes hacer es seguir adelante con el embarazo, ya darás ese bebé en adopción. Todo eso es un tipo de violencia, ¿vale? El retraso en los tiempos de atención a la interrupción legal del embarazo, que es lo que ha ocurrido ahora durante la crisis del coronavirus y es lo que ocurre en algunas situaciones del sistema sanitario, también es violencia, ¿vale? El ejercer una discriminación, y la discriminación puede ser simplemente por el hecho de que no tengas una tarjeta sanitaria, ¿vale? También es un tipo de violencia, porque te está impidiendo poder acceder a un aborto de forma gratuita y no todo el mundo se lo puede pagar. En España estamos hablando de que un aborto cuesta entre 350 y 550 euros en las primeras 14 semanas, ¿vale? Depende un poco de dónde vayas. A través del sistema sanitario público es gratuito, pero si no tienes ese acceso, pues lo tienes que pagar, no todo el mundo puede permitirse eso. Y luego el hecho de que te traten con poca intimidad, que todo el mundo pase allí a verte cuando te están haciendo la ecografía o cuando te están explorando o te están preguntando, y que además incluyan estos datos en la historia clínica o en el informe sin haberte perdido consentimiento, cuando tú a lo mejor no quieres que eso aparezca porque tienes que volver a casa con alguien que puede leer el informe y tú no quieres que lo lea, eso también forma parte, ¿vale? Voy a leer el chat, que veo que hay cosas rojas. A ver. Chatear. ¿La embarazada elige el feto que quiere abortar? Pregunta Sara. No. No lo elige. Normalmente no. Es bastante usual que en embarazos múltiples uno de los fetos esté más pequeño o tenga más dificultades para el desarrollo y se suele elegir ese que tiene menos posibilidades de supervivencia, ¿vale? Y luego, se ha dejado en segundo plano. En un hospital universitario, es que me están preguntando por privado. ¿En un hospital universitario se supone que te expones a estudiantes igual que en un parto? Sí. Te expones a estudiantes igual que en un parto, sí. ¿Y se ha dejado en un segundo plano el aborto durante el COVID? ¿No se ha considerado un tema urgente e importante? Bueno, yo creo que es lo que os he comentado. Supone una serie de trámites burocráticos que, como muchas veces el tema administrativo, la propia administración ha estado parada y cerrada, eso ha supuesto un deterioro de esos procesos, ¿no?
no tanto si acudes a un centro sanitario público, sino por todos esos procesos que tienes que llevar a cabo para tener una cobertura pública y para tener una gratuidad en el proceso. No sé si contesto. Vale. Vale. Y nada, habéis visto que os he puesto una serie de dibujos a lo largo de la presentación. Y es que durante la reivindicación que hubo en el 2015 para que la ley de Gallardón no siguiera adelante, que quería poner una ley que era mucho más restrictiva que la de 1985, mucha gente se manifestó llevando a cabo expresiones artísticas, ¿no? Y luego yo sé que ahora mismo en Latinoamérica está habiendo un movimiento muy fuerte con todo esto, están haciendo cantidad de performance y de actividades de denuncia a través del arte y a mí me gusta mucho y bueno, os he puesto una serie de artistas. No me ha resultado fácil encontrar a muchas artistas conocidas, ¿vale? Pero bueno, ahí hay unas pocas. Y nada, esta es una coreana que me parece increíble, impactante su obra. Y hay otras maneras de hacer, denuncia de esto, ¿no? Y de reclamar este derecho al aborto. Hay un montón de películas, yo os he puesto aquí unas pocas, pero hay 200.000. Como son Las normas de la Casa de la Sidra, Vera Drake, que yo la recomiendo muchísimo. Retrato de una mujer en llamas, Si las paredes hablasen, que es una película bastante antigua. Y hay una que es chilena, Apio Verde, que es dura, pero que también es interesante. También en teatro y a través de monólogos que podéis encontrar en YouTube, hay bastantes obras sobre esto. Hay una serie de monólogos que se llaman A la luz, historias de aborto, donde varias mujeres te cuentan sus propias historias y cómo ha sido su vivencia, cómo muchas de ellas han vivido situaciones de violencia, ¿no? Y de desprecio, maltrato, acoso, etcétera, o intentar convencerlas para que no lo hicieran, ¿no? Y en la literatura también podemos encontrar libros. Está El cielo oblicuo de Belén García Avia, que yo lo tengo aquí, que a mí me encanta este libro. No sé si se ve. Vale. Las obras de Anne Sexton y Alejandra Pizarnik también hablan sobre el aborto. Y luego hay un libro sobre relatos en primera persona de mujeres que han interrumpido sus embarazos, de Diana Belfiore, que se llama Código Rosa. También hay exposiciones y fotografías y otra serie de cosas que han tratado de reivindicar este derecho. Una llevada a cabo por Laia Abril, que se llama On Abortion, A History of Misogyny. Bueno, está en internet, la podéis ver, ¿vale? Muy interesante también. Bueno, a mí me flipa esto, también igual se nota. Si queréis escuchar sobre el tema, hay varios grupos, uno que se llama Filósofos, Empoderadas y Vida Real, que tienen podcast específicos sobre el aborto. También hay exposiciones online. Esa foto que tenéis ahí de una mujer dentro que parece como un probador, que pone la palabra útero, se llevó a cabo en la Bienal de San Pablo hace unos años para reivindicar también el derecho al aborto. Entonces, tenían esta especie de cambiador de ropa o vestidor donde las personas podían entrar dentro y contar su historia, ¿no? Acerca de la interrupción del embarazo. Y luego hay muchísimos vídeos y documentales en internet, ahí os he puesto unos pocos, ¿vale? Hay un movimiento muy interesante de Latinoamérica que es el movimiento Miau, movimiento, a ver, ¿lo veis? Movimiento insurrecto por la autonomía de una misma, que tienen un vídeo en YouTube. Son chilenas y como está prohibido el aborto, ellas lo que hacen es hablarte de cómo llevar a cabo un aborto clandestino, no sé si es la palabra más adecuada para decirlo. Y bueno, también te hablan acerca de la autoexploración, de tu propio cuerpo. Es un vídeo bastante completo, te habla de bastantes cosas y a mí me gustó mucho verlo. Y luego hay también un pequeño vídeo, denuncia, ¿no? Un vídeo reivindicativo de personas trans del grupo La Disidencia de Colombia, que tenéis ahí el enlace, ¿no? Que te habla de que ellos, las personas trans, también interrumpen los embarazos. Si queréis trabajar sobre este tema, hay un recurso educativo muy interesante que si hubiéramos hecho esta sesión en presencial, te proponen muchas dinámicas para llevar a cabo,
que es este documento que tenéis aquí, el de transformación de actitudes respecto al aborto. Lo podéis descargar online, lo tengo yo también, por si lo queréis ver. Y es magnífico el documento, súper recomendable. Y luego aquí os pongo una serie de grupos de apoyo, porque hay mujeres o personas que, a pesar de haber interrumpido libremente, pueden pasar un duelo. No todas, pero algunas sí. Y estos grupos acogen y reciben a las personas que estén en duelo sin juzgarlas, ¿vale? Los dos últimos son movimientos que están en Instagram. Son dos personas que tuvieron que interrumpir su embarazo y que ahora están haciendo un movimiento de grupos de apoyo para reivindicar este derecho, ¿no? Y para, bueno, pues para que se pueda hablar del tema sin tabús. Voy a mirar el chat un momento. Dice Sabina, película reciente que trata el tema y me encantó, La inocencia, de Lucía Alemany, que está basada en la experiencia de la guionista y directora. Sí. Rocío Rodríguez, ¿a qué edades está orientado el documento, el de transformación de actitudes? Vale, pues es un documento para trabajar con adultos, concretamente para trabajar con personal sanitario o con personal educativo. O sea, es total. A mí me parece que es un documento increíble. Y bueno, estos son los teléfonos y los centros de referencia. Acá es la Asociación Española de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Si os metéis en la página web, os aparecen todas las clínicas que están acreditadas por autonomías, por si las necesitáis. Además, dentro de su web también tienen muchos vídeos informativos, todo el trabajo que hacen reivindicativo, porque no sé si lo sabéis, pero aunque en España es legal, en la puerta de todas las clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo siempre hay personas de grupos que se denominan pro vida. Yo no soy pro muerte, soy pro libertad, ¿vale? De decidir lo que quiero hacer con mi cuerpo. Pero bueno, las que se denominan pro vida, que están en la puerta acosando a todas las mujeres o personas embarazadas que llegan y que quieren interrumpir, tratando de convencerlas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacen coacción. Y luego el teléfono de la Consejería de Sanidad, que es donde tramitan todo el tema de los permisos legales y el pago para que no suponga ningún coste. Y bueno, estoy ya acabando, ¿no? Repetir lo que ya he dicho, que para mí la interrupción del embarazo es una decisión de mujeres o personas con útero. Resulta que cuando salió la ley Gallardón en 2015, hubo un informe del Comité Bioético de España, que está formado por 13 personas súper importantes, hablando acerca de estos cambios en la ley, de lo que pensaban sobre el tema de la ley del aborto, ¿no? Y de la interrupción en las personas menores de 18 años. Una de las cosas que más me llama la atención es que este comité está formado por 13 personas, de las cuales únicamente dos son mujeres, 11 son varones. A mí esto ya me flipa, ¿no? Y bueno, lo que he dicho antes, que decidir interrumpir no implica que sea fácil la decisión y que tampoco siempre aparece culpa ni duelo, ¿no? Y fundamental, yo creo que el aborto tiene que ser legal, pero que tiene que ser la última opción, a ser posible, ¿no? Que tenemos que intentar educar en género a toda la población y educar en igualdad para que no haya ningún tipo de presión sobre las personas que tienen útero, ¿no? Que tenemos que recibir educación sexual para poder decidir qué es lo que hacer, cómo hacerlo, si quiero o no quiero utilizar anticonceptivos, qué anticonceptivos son los más adecuados para mí, si tengo relaciones heterosexuales o relaciones con posibilidad de embarazo, ¿no? Y aborto legal, por supuesto, para que cuando todo lo demás no exista, pues no haya posibilidades de poner en riesgo mi salud y mi vida y para no morir, sobre todo, ¿no? Y ya solo esta frase que me encanta, y ya acabo, es que me niego a vivir en el mundo ordinario como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito el éxtasis. Soy una neurótica en el sentido de que vivo en mi mundo. No me adaptaré al mundo y me adapto a mí misma. Y creo que es lo que tenemos que hacer. Y ya he acabado. Si me queréis preguntar cosas. ¿Hoy? No, me he salido, no veo nada, no oigo nada ahora.
Trato en silencio. Hola, Ay, que se me ha ido la pantalla. Ya. que no, Espero- yo darte las gracias porque creo que esto es, o sea, información, o sea, muchas de las cosas que has dicho son cosas básicas que como sexólogas tenemos que saber, o sea, no solo como sexólogas y como personas, realmente a mí me hubiese gustado tener esta información antes, porque al final son nuestros derechos y tenemos que saberlo, ¿no? Pero sobre todo como sexólogas yo creo que es algo que es muy probable que nos pregunten o nos surja en algún momento. Seguro. Y yo personalmente no tenía no tenía ni idea, hasta el punto en el cual yo no sabía hasta qué semana era con pastillas y todo eso. Entonces, muchas gracias por eso, porque la verdad es que, o sea, creo que, no sé, si la suben a YouTube ya se la pasaré a mis amigas, porque alguna vez hemos tenido la charla sobre esto y ninguna sabíamos, estábamos un poco desubicadas. Y al fin... Sí. No, di. Respecto al tema que dices de las pastillas, a mí me parece muy importante que te informen de cuáles son los 2 métodos que puedes optar en menos de 12 semanas de embarazo y que te informen bien y tú decidas, porque es más rápido hacerlo de forma quirúrgica. Eso es verdad. Y entonces cada una tiene que valorar, cada persona, cuántos días se puede permitir, entre comillas, no acudir a trabajar, por ejemplo. Claro. ¿No? Si quieres hacerlo de esa manera o quieres estar en tu casa, que sabes que va a ser un proceso más lento, que también tiene una serie de ventajas, pero tiene una serie de desventajas. Entonces, creo que esa información es importante, ¿no? Sí. Y bueno, también durante esta cuarentena, bueno, yo he estado mucho en redes sociales e investigando y al final acabé encontrando cosas que no sé cómo había acabado allí. Total, que encontré, pues hay unos influencers que tienen un hijo, que tuvieron un hijo súper pronto tal, y buscando información sobre ellos vi que estaban en una asociación pro vida. Y yo dije, bueno, me voy a meter a ver de qué va esto. Y no me hizo gracia, me dio bastante pena, pero es que la acabo de buscar porque la tenía en favoritos. Pone aquí concienciación, ¿qué hacemos? Campañas de apoyo a la mujer embarazada, vídeos, mesas informativas y ayudas a madres en la puerta de los centros de aborto. Ayudas. A ver, Entonces, yo creo que cuando tú decides acudir a una clínica a interrumpir un embarazo, seguramente lo has meditado ya. Claro, eso es lo que me quedé yo. Y además que luego ves los vídeos y eso no son ayudas, eso es acoso. Es acoso. Claro, o sea, al final, y de hecho en la serie de Sex Education, no sé si la habéis visto, pero creo que lo representan súper bien. Entonces, yo al leer ayuda dije, o sea, me enfadé un montón, pero como que lo venden así, ¿sabes? Y es una asociación pro vida de niños, o sea, de gente joven, de gente universitaria. Y yo digo, les están vendiendo que están yendo a ayudarlo cuando lo que están haciendo es acosar a una mujer que ya bastante tiene. O sea, ya bastante carga lleva, no sé. Como que me dejó un poco loca. Claro, Luego, juegan con eso también, ¿no? sí. Sí. Y luego ya que he estado en la comida hablando con mi madre trabaja en Mafre Seguros de Salud y me ha dicho, pues nosotros antes lo cubríamos y ahora ya no. Porque me ha contado que, bueno, supongo que será más o menos igual en casi todos los seguros, porque al final pues son empresas, pero que al principio que se creó, como hace 30 años, se empezaron a crear las pólizas, como que la gente que los llevaba era gente que aunque sea mayor, en plan, que ya está jubilada y por eso ahora se han cambiado las pólizas, era gente que quería incluir el aborto, que lo tenía claro. Según esa gente se ha ido jubilando, ahora ha entrado un sector mucho más conservador y han decidido que no se cubre. Y antes sí que lo cubría y ahora ya no cubre el aborto. Ahora ya si quieres abortar, por mucho seguro que tengas, fíjate que el seguro cubre de cosas. Pero ni el seguro que más pagues te va a cubrir el aborto. Claro, en ese caso tienes opción de tener tarjeta sanitaria, aunque tengas un seguro privado, te lo pueden cubrir a través de la seguridad social. El problema es que hay personas que simplemente tienen un seguro privado y no tienen la tarjeta, entonces lo tienes que financiar tú y es un dinero. Es un dinero. Sí, por eso, que al final si pagas un seguro es para tener cobertura, que bueno, está la lucha de sanidad privada pública, ¿no? Pero si tú estás pagando un seguro, cobertura máxima, ¿no? O sea, no sé, es como el coronavirus, que tampoco lo cubren, pues. Bueno, ya está, me callo.
No sé si alguien Uy, quiere... me he quitado el vídeo. quiere Tengo una pregunta, que no sé, a lo mejor me lo he perdido, pero ponías que era el quirúrgico hasta la semana 17 y luego me imagino que a partir de la semana 17 se provoca un parto, o cómo se hace, ¿sí, no? Sí. Vale. A partir de esa semana se provoca... Tienes que expulsarlo por vagina, sí. Vale, gracias. Y en esos casos sí que se recomienda que sea en un centro sanitario acreditado porque hay más riesgos también. Vale, vale, genial, gracias. Y enhorabuena por la charla, que ha sido súper esclarecedora, súper bien presentado todo y vamos, a mí me ha encantado. Gracias. No sé si alguien quiere comentar, preguntar o algo más. Yo quiero decir solamente una cosita, como siempre meto el spam entre medias, no tiene nada que ver con la charla. Bueno, un poco sí, que es que he dejado en el chat un formulario de 3 preguntas para que valoréis la charla, sobre todo para Rocío. A Sespol le viene bien porque también pues, sabemos si os interesan más unos temas u otros y tal, pero sobre todo a Rocío le va a servir un montón para mejorar o no, o para quitar, para poner o para agradecerle o lo que sea. Son 3 preguntas, tardáis 1 minuto en hacerla. Gracias. Es que va a empezar a salir la gente ya, entonces prefiero meter aquí mi KitKat de publicidad. Ya está. Pues nada, genial. Encantada de que estéis aquí. Muchas gracias por haber estado aquí escuchando y bueno, que si queréis compartir algo, yo podría contaros 1000 cosas porque trabajo con esto todos los días y creo que lo que dice la ley es una cosa y la realidad es otra. Y yo es que solo puedo decir que creo que sigue siendo insuficiente la ley. Está fenomenal comparado con otros lugares, pero para mí sigue siendo insuficiente. Yo, Rocío, a mí me gustaría decirte que lo de las 72 horas de cuando tú vas y te mandan para tu casa a pensártelo, a mí eso me parece ya horrible. Porque para cuando yo voy, o sea, quiero decir, legalmente es así, yo entiendo que no lo has decidido tú, cariño, pero quiero decir que cuando yo voy es porque ya me lo he pensado. Sí. Yo no sé si existe algún tipo de datos estadísticos de si hay algún porcentaje de personas que tras recibir esta información decidan no interrumpir. O sea, lo desconozco. No sé si los hay. Si alguno lo sabéis o alguna lo sabéis, me encantaría conocerlo. Yo, todos los casos que conozco, si acudes para interrumpir, la gran mayoría interrumpe y cuando no lo hace no es por la información que ha recibido, sino por otra serie de presiones familiares, laborales, nuestros propios prejuicios, ¿no? Por ejemplo, algo que yo veo bastante es mujeres que llevan poco tiempo residiendo en España y que proceden de países de Latinoamérica donde está prohibido y que no saben, por ejemplo, que en España el aborto es legal, ¿vale? O que piensan que van a ser legalmente perseguidas si lo llevan a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es lo que les hace no interrumpir en algunos casos. Y luego te lo cuentan, te dicen, es que yo no sabía que aquí lo podía hacer, ¿no? Bueno, claro, pero que sí que cuando, o sea, lo de, es que me parece mucho, mandarte 3 días es una tortura psicológica, porque primero eso, luego el tiempo del trámite de papeleo, y al final se te alarga mucho el tiempo que estás gestando un embarazo que tú no deseas, y que es una tortura, que te quiere decir que psicológicamente yo creo que si se revisara la ley en el futuro, me gustaría que se agilizase un poco, sobre todo en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, por eso, porque me parece que es mucho tiempo para estar rumiando y que afecta emocionalmente y psicológicamente. Sí, o sea, sí. Sí, porque no son solo 3 días, o sea, no es que son 3 días y vas e interrumpes, es que son 3 días y luego es una semana más, o sea, al final menos de una semana nunca suele ser.
Y lo que preguntaba antes, creo que era Laura, no me acuerdo quién era, si estás cerca de las 14 semanas, ¿qué pasa? Pues que entras en conflicto, eso es lo que pasa. No sé si queréis preguntar algo más. Bueno, pues yo sé que queréis escuchar más a Rocío y que nos cuente, pero bueno, si ya no hay dudas o aportaciones, si alguien quiere contar su experiencia o experiencias cercanas, no sé, se me ocurre así como puede ser enriquecer un poquito más, aunque sea. Y si no, bueno, pues vamos concluyendo. Yo creo que súper completa, has tocado todo, vamos, ha pasado hasta por el arte. Y... Me gusta mucho, eso es porque me gusta. Sí, sí. Bueno, pues se agradece que te guste, porque así también, eso sí que yo, por ejemplo, no lo esperaba de esta charla y la verdad es que súper interesante y he tomado nota de todas. Sí, creo que es una cosa que hay que visibilizar. Al final Claro. yo no sé mucho de arte, o sea, no sé nada de hecho. O sea, a mí me gusta mirar cosas que no tengo ni idea, pero tú te pones a ver la representación de la mujer en el arte y somos o vírgenes o putas o embarazadas, no hay nada más. No hay nada más y es como, y el resto de las cosas que nos ocurren, ¿no? Vamos a hablar de ellas, vamos a representarlas, ¿son duras? Pues a veces son duras, sí, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? Están aquí también, ¿no? Sí, yo creo que hay, fíjate, en Instagram ahora mismo hay un montón de arte, ¿no? Sí. De mujeres que, por ejemplo, con todo el tema de la menstruación, que están haciendo un trabajazo de visibilizar la menstruación como una parte más de nuestra y de naturalizarla y no esa enfermedad, ¿no? Que nos enseñaron de pequeñas, es que estoy malita, ¿no? Y hablo desde la menstruación porque como ahora como que está más en auge, está más... Sí, se habla más de ella. Sí, y bueno, pues ahí ahora toca ver si también toman este tema como... Porque sí, al final, como dices tú, forma parte del feminismo, forma parte del trabajo del empoderamiento femenino y si estamos hablando de crecer con nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, esta forma parte igual. Efectivamente. Pues, Alba. Perdón, se me ha ocurrido una pregunta. Te da tiempo, ¿eh? Te da tiempo. ¿Hay protocolos para, en el caso de las interrupciones, ¡Ay, no te oigo! sobre todo las quirúrgicas, que permitan estar acompañada? Te he dejado de oír a medias. ¿Puedes repetir? Digo, si hay protocolos, sobre todo cuando es una intervención quirúrgica, que te permitan estar acompañada. ¿El tiempo que estás en quirófano, quieres decir? No, hasta donde yo sé. Generalmente se hace con sedación, es decir, la persona está dormida. Vale. Hasta donde yo sé y todo lo que yo conozco es que no. Puede estar acompañada antes y después de ese proceso, pero lo que es en sí la intervención quirúrgica, no. O sea, la quirúrgica es con anestesia general, no es local. La mayoría de los casos es con anestesia general con sedación. Vale, y en los que son ya lo que realmente es un parto inducido. Puedes y debes y puedes reclamarlo si no te dejan estar acompañada. Vale. O sea, es como un parto, tienes derecho a elegir un acompañamiento durante todo ese proceso. Si decides hacerlo en un centro sanitario, si decides hacerlo en casa, yo pido por favor que estéis acompañadas. Y una pregunta que me viene a mí, o sea, si yo decidiera interrumpir un embarazo, toda esta información a mí me la da ¿quién? Toda esta información que tú nos has dado de cómo son los procesos, de que puedes estar acompañada, de que puedes ir allí o aquí, todo esto, ¿quién? ¿El médico de cabecera o la médica de cabecera? Sí, deberían dártelo ellos, o sea, tu médico o médica de familia, tu matrona o matrón, que son las personas sanitarias en los centros de salud, o la trabajadora o trabajador social del centro sanitario. Y si no, directamente te vas a la clínica, si no quieres pasar por ese proceso, y te informan allí. De todas maneras, es que en internet, o sea, es que, bueno, ya lo sabéis, hay de todo, de todo. Yo, Rocío, sí. una... Hola.
Yo es que viendo tus protocolos me ha llamado la atención lo de que sea la trabajadora social, porque de eso me encargaba yo. Entonces, como médico de familia. Pues yo sé que en algunos centros de salud, de los que yo he trabajado, yo ahora mismo estoy en asistencia hospitalaria, se encargaba la trabajadora social. O sea, Lo que tengo es una duda, o sea, se encargan también las trabajadoras sociales. Una duda, sin una evaluación por parte de un ginecólogo o un médico de familia, ¿puede pautar directamente el Cytotec sabiendo que está dentro del plazo establecido en una mujer que desea abortar? en España te piden que sea un médico especialista. Claro. Que de familia eres especialista en familia, pero lo que están haciendo es que como tiene que ser un centro acreditado, los centros de salud no están acreditados, con lo cual tiene que ser o en un hospital o en uno de los centros privados de interrupción. Vale, si es que yo lo sabía. O sea, tú no puedes. Claro. Aunque te sepas el protocolo que está colgado. Es básicamente para confirmarlo, porque muchas veces me vienen y me dicen, no, no, si es que yo sé de un fármaco que si me lo pongo, digo, sí, pero es que yo no estoy habilitado. No puedes. Estoy habilitado para recetar. No puedes. Las dosis están en internet, están colgadas en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Hay tráfico clandestino de estas pastillas, o sea, hay mucho tráfico clandestino. De hecho, me he enterado buscando información para esto que ahora mismo hay una empresa, tengo por ahí el nombre en alguna de las diapositivas en pequeño, una empresa nórdica que hace venta, es una empresa legal que distribuye sí, por varios países del mundo. Tú puedes hacer la compra, igual que compras en Amazon un libro, pues contactas con esa empresa, le dices de cuántas semanas de embarazo estás y te mandan por correo. Sí, te mandan las pastillas de 200 gramos en caso de que estés de 7, 8, 9 semanas, si necesitas 6, 7 o 8 pastillas. Te dicen exactamente la dosis exacta según el tiempo de embarazo, sí. En Estados Unidos, durante esto del coronavirus, sé que se ha estado haciendo también de esta manera, de forma legal. Ahora, al parecer, la semana pasada Trump ha dicho algo acerca de que alguna frase de las suyas súper estupendas en contra del aborto y iba a empezar a haber problemas, pero sí que sé que se está haciendo de forma telemática todo este proceso, que yo creo que es algo que en España nos podríamos plantear hacer también para ahorrar tantos pasos, ¿no? Muchas veces. En Sí, un ahorro sanitario. El tema del COVID, yo de manera telefónica, lógicamente, también he tenido estos casos y yo lo he hecho de manera telefónica. Lo que pasa es que la mierda burocracia siempre manda. Claro, eso es lo que decía. A veces me mandan, ¿no me puede poner en la receta electrónica esa pastillita? Y digo, yo se la podría poner, hacer taca, 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 taca y ponérsela. Pero lamentablemente pone médico especialista, pero como los médicos de familia no nos consideran especialistas, sino solo los hospitalarios, tenemos un centrismo en España acojonante, pues lógicamente no puedo hacerlo. Hay que mandar al ginecólogo. Sí, sí. Pues muchas gracias. Oye, genial. A ti. La sesión. Muchas gracias. Vale, pues no sé si hay algo más. Hola, Rocío, soy Lola. Hola, Lola. Hola, enhorabuena. Gracias. Que quería hacerte una pregunta. ¿Tú sabes si puede traer algún tipo de consecuencia física el hacer la interrupción? A ver, puede haber tantas más consecuencias físicas cuanto más inseguro se practique la interrupción. Por eso en los países del hemisferio sur hay muchos más riesgos que en los del hemisferio norte, porque se hace de una forma más segura, se saben las dosis, se hacen condiciones de higiene, etcétera, ¿vale? Pero hay gente que tiene 1, 2, 3 abortos y luego se puede seguir quedando embarazada, igual que hay gente que no se ha conseguido quedar embarazada nunca. Si te refieres a esto, no sé si te estás refiriendo a esto. Sí. ¿Riesgos? Siempre hay unos riesgos, como para cualquier otra cosa, pero cuando las condiciones de higiene, de salud, etcétera, son mejores, menos riesgos hay. Yo a priori te diría que aquí tenemos pocos riesgos en esas condiciones. Vale. Otra cosa es que tú tengas una enfermedad de base, pero ahí ya nos metemos en otras historias, pero aquí tenemos pocos riesgos. ¿Te contesto? Sí, vale, muchas gracias. Nada. Vale.
Bueno, pues ya está, vamos cerrando entonces. Ay, ¿alguien ha dicho algo? Sí, yo. Ah, hola, Gaby. Hola, yo soy de Ecuador. Tengo una pregunta. Bueno, acá en Ecuador es ilegal el aborto. ¿En todos los casos? En todos los casos, incluso en el de la violación. Entonces, me parece interesante cómo lo llevan allá en España, pero una de mis preguntas es, ¿cuál es el rol de la sexología en el aborto? ¿Qué es lo que ustedes hacen o cómo participan dentro de este proceso que es más sanitario? Vale, a ver, yo puedo hablar desde mi opinión, Clara, ¿vale? Desde mi opinión personal, ¿vale? Creo que llevar a cabo una interrupción de un embarazo no tiene por qué tener ninguna consecuencia sobre la persona que decide hacérsela, pero a veces sí las tiene y a veces puede afectar a tu sexualidad, ¿vale? Porque tanto si es voluntario como si es espontáneo, un aborto al final estás hablando de un proceso que tiene que ver con el hecho de cómo te identifiques tú como mujer o como no mujer, con tu propia sexualidad, con cómo has conseguido o no has conseguido ese embarazo, si ha sido a través de algo buscado, si ha sido porque has tenido una agresión sexual, si ha sido algo muy, muy buscado que tiene que ver con la reproducción asistida, cómo tu cuerpo al final se tiene que someter a los dictámenes y los mandatos médicos, ¿no? Y cómo por tu vagina, que se supone que es algo maravilloso y que está destinado al placer y a dar vida, sale algo que no es vida. Entonces, yo sí sé que a veces afecta a la sexualidad, entonces yo pienso que hay que trabajar con esa persona si acude a ti en conocer qué sentimientos tiene. Yo no soy psicóloga, ¿eh? O sea, esto igual, alguien que además sea psicóloga, porque yo no lo soy. Psicóloga y sexóloga, creo que sería perfecto. Yo no lo soy, pero trabajar qué sentimientos tiene, qué cosas le causa, cómo puede bloquear tu sexualidad, ¿no? Y sobre todo ahora que yo creo que el tema de la maternidad está tan idealizado, ¿no? Como que ser madre es lo mejor del mundo, la experiencia más maravillosa del mundo, no te completas si no eres madre, etcétera. Pues bien, para todas las mujeres no es así. Pero incluso para las que lo sea, si al final tienes una interrupción del embarazo porque lo has decidido por el motivo que sea, que me da igual cuál, también puedes tener una afectación si tu ideario de mujer ha sido ese, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que trabajar desde la sexología. Yo también quiero aportar, porque has hablado del post, pero yo también hablo del pre, es decir, la educación sexual. O sea, evidentemente, o sea, estamos hablando de que si tú das educación sexual desde bien pequeños o pequeñas, creces con tu cuerpo, sabes cómo es tu cuerpo, utilizarás algo para protegerlo si no quieres quedarte embarazada, es decir, un método anticonceptivo, métodos barrera, lo que sea. Bueno, pues también el conocernos, ¿no? Y bueno, toda esa parte de educación sexual es básica y ese sí es el trabajo de la sexología. Sobre todo veo yo, fíjate, que también el post, como tú dices, y es verdad que ahí a lo mejor en el sentido de la psicología y junto con sexología y junto con perspectiva de género, sí, porque lo tiene que llevar todo, pues ahí sería como lo ideal si esto, una interrupción nos está causando pues una desestabilidad o que de pronto pues no lo llevamos bien pero el pre-embarazo, para que no lo haya, y como tú decías muy bien antes en la jerarquía, digamos, de todo, el final, el último paso es el aborto, pero que debe de ser legal y que debe de estar cubriéndonos para que no muramos en el intento, en ese sentido. Pero sí, yo veo más, fíjate, toda la parte anterior, el que no nos quedemos embarazadas si no queremos. Y la concienciación, ¿no? También, y toda esa parte que tú has dicho muy bien, de que tenemos que, por ser mujeres o tenemos que tener un hijo o hija o hife, me da igual, ¿no? Y eso también, la sexología feminista hace que, bueno, que te lo saltes si no lo quieres y que puedas decir no y crecer y empoderarte y decir no, yo no quiero formar parte de lo que me está exigiendo la sociedad por ser mujer o por tener vagina o útero. Yo esa era mi aportación.
Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Ahora tengo otra duda. Bueno, acá como es ilegal, quienes llevan el proceso del aborto son colectivos que ofrecen información, o sea, que son muy clandestinos, por así decirlo, y ayudan al proceso del aborto seguro. Sin embargo, hay algunos otros quienes, por ejemplo, suben información como este cuaderno de cuidados preaborto y posaborto. Entonces, quisiera saber ustedes cómo que piensan acerca de ese tipo de información, si es segura o al final no es tan seguro o qué otras cosas más se podría agregar. Concretamente los cuadernos que he puesto antes un par de fotos, ¿no? De la diapositiva. Sí, hay otros más también que Sí. son de Argentina también que lo suben en redes sociales y todo eso. A ver, yo los que he visto están bajo mi criterio, ¿vale? E insisto, es mi criterio, que no esto... Están bastante bien elaborados y volvemos a lo que comentaba antes, la mujer que quiere interrumpir va a interrumpir, sea legal o sea ilegal, y al final, si no interrumpe, va a terminar haciendo cosas que son bastante más duras, que creo que salen en las noticias, al final criminalizan a la mujer y nadie se cuestiona qué ha pasado antes, qué ha fallado antes, ¿no? Entonces, y si no es legal, las mujeres lo van a hacer igual, las personas con útero. Entonces, a mí me parece fabuloso que haya este tipo de iniciativas o de cuadernos para que, bueno, no lo es, lo vas a hacer, pero no lo hagas con una percha, ¿vale? Hazlo de una manera un poco más segura o no lo hagas de determinada manera. No sé si es eso lo que estás preguntando. O sea, yo creo que cuando algo no es legal te tienes que buscar las vueltas. Y es lo que hace la gente, no sé. No voy a hacer apología de que la gente lo haga de forma clandestina, pero obviamente todo el mundo se busca la vida, ¿no? Y por lo menos buscar la forma en la que te pongas menos en riesgo. No sé si te contesto. En mi opinión. Muchas gracias. Nada. Pues ala. Rocío. Pues nada. Un placer, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos aprendido un montón. Yo, desde luego, y creo que todas nos has aportado mucho. Y me encantan estos espacios donde todas poder aprender unas de otras, ¿no? Gracias, de verdad. Y nada, pues al resto nos vemos. Mañana tenemos diversidad funcional, la sexualidad en personas con diversidad funcional, con Marina Gallego. Y la semana que viene, pues tendremos alguna más. Que gracias por estos encuentros tan maravillosos. Muy bien, gracias. Chao.